ya inicia Al aire con el doctor Juan Barragán, especialista en psiquiatría y paidopsiquiatría, con 53 años de vida profesional a tu servicio. Interesantes temas de salud y bienestar para ti y tu familia. Queda con ustedes nuestro anfitrión, el doctor Juan Barragán. Muy buenas tardes, para nosotros es un verdadero placer continuar con esta programación para usted, organizado con el fin de enviarle mensajes de salud, de bienestar biopsicosocial. Su servidor, doctor Juan Barragán Morteo, médico cirujano especializado en psiquiatría y psiquiatría infantil. Gracias a los mensajes, a las solicitudes que hemos hecho hacia ustedes y ustedes a nosotros, el programa de hoy va a ser dirigido a la educación sexual en el niño. Un tema muy importante porque es estar trabajando con un ser humano que desde antes de nacer ya estamos influyendo los adultos para su sexualidad. ¿Cómo será esto? Puede usted preguntarse. Bueno, pues es que resulta que conforme pasa el desarrollo en el niño, pues entonces vamos a ver que lo que son los padres serán el modelo a seguir. Es decir, necesitamos personas que sean maduras, que estén bien identificadas con su sexo, que estén seguros de su rol. De esta manera serán moldes fieles a seguir, serán modelos deseables a seguir. Por ejemplo, ha sucedido de que antes de nacer, el padre, siguiendo la idea de que el hombre es el fuerte, el macho, y que quiere que su progenitor sea un hijo que sea fuerte y macho como él, como una extensión de su yo, pues le dice a la mujer que quiere necesariamente que le obedezca y que le dé un niño. Tal vez esta persona ignore que es el mismo hombre quien da la definición si va a ser un hombre o una mujer, dependiendo del espermatozoide y del mensaje cromosómico. Es decir, a través de su semen van las células que van a decir si va a ser niño o va a ser niña. La mujer no, la mujer siempre tendrá los mismos cromosomas para estar listos a cruzar la información. De tal manera que esta persona que quiere que su niño nazca como una extensión de él, hasta le pone ya su nombre igual que él, pues se sentirá orgulloso, y tal vez la mujer un poco pues llevándole la corriente, como se dice vulgarmente, le dice, sí, papacito, lo que tú digas. Bueno, pues resulta que de este ejemplo que estamos diciendo, el niño, ¿qué creen? Pues nace no niño, sino nace niña. Bueno, ante el coraje, ante la rabia del padre machista, pues entonces vemos que no quiere ni siquiera ver a su hija. Señala que ha sido engañado, se siente frustrado, y después de algún tiempo, meses después o tal vez hasta años, empieza a aceptar que lo que tiene es una niña. Pero cuando lo empieza a recibir afectivamente, cuando empieza a convivir diariamente con la niña, le va dando trato de niño, porque eso es lo que él quería. Así que va a decir que será una niña, sí, pero fuerte, dura, que sea tan buena y capaz como él. Y si es un campesino que anda a caballo, pues querrá que su hija también monte a caballo y también vista pantalones, vestidos. Y de esta manera le van dando un trato de niño a la niña.
La mamá, como es una persona, en este caso señalo pasiva, pues obedece todas las indicaciones del papá. ¿Y cuál será el resultado? Que en el desarrollo de la infancia, de la sexualidad, que es desde el nacimiento hasta los 10 años, pues esa niña es un niño psicológicamente hablando. ¿Por qué digo que psicológicamente hablando? Porque resulta que el ser humano en el momento de nacer es definido como masculino o femenino dependiendo de las características anatómicas, no fisiológicas. ¿Qué es esto? Pues que anatómicamente va a tener las características, los órganos sexuales primarios, pero todavía los secundarios no están presentes, sino hasta la pubertad. ¿Cuáles son los caracteres sexuales primarios? Bueno, por ejemplo, en la mama, en la mujer, perdón, serían las mamas, en la mujer sería la falta de pene y con la presencia de la vulva, los genitales, el útero. Esas son las características sexuales primarias y secundarias. Mientras que en el hombre, pues sería principalmente el pene y los testículos. Bueno, pues anatómicamente están bien definidos en el momento de nacer, pero psicológicamente el ser humano nace asexual. ¿Qué significa esto? De que no tiene un sexo. Psicológicamente no tiene un sexo. ¿Y cómo lo va a lograr? Pues lo va a lograr él mismo conociendo primero su cuerpo. Desde el momento en que ya va conociendo las diferentes partes de su cuerpo, como es la boca, como es el tórax, como es el abdomen, sus piernas, la percepción de la imagen de lo que es el yo se va a ir organizando y va él a saber primero que él existe y de qué sexo es, pero va a ser definido primero por lo que me dicen que soy. Mi papá me dice que soy Juanito y que soy niño. Si nosotros preguntamos a un niño de 2 años, por ejemplo, ¿por qué es niño? Pues va a decir, porque me dice mi papá, o porque me dice mi mamá, o me dice mi abuelita. Pero no dice por qué, sino simplemente es tomado de la información externa. Igualmente, si es una niña, pues entonces ella dirá, pues yo soy niña porque me visten con vestido, con colores que caracterizan a las niñas, como rosita, un color más blanco, más tenue, con moños. Bueno, pues dicen que yo soy niña, pues me tratan como niña, y dicen que soy niña, pues yo soy niña. Pero es hasta los 3 años cuando ya la inteligencia del niño ya es mayor, que se va dando cuenta de las diferencias que tiene él con las otras personas. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues resulta ser que él ve, él siente, él va percibiendo que en el mundo hay 2 identificaciones, la del hombre y la de la mujer. Físicamente, orgánicamente, no hay otra orientación sexual, es un hombre o es mujer. Eso se da cuenta él, se da cuenta ella, y de esta manera en su mente ya va decidiendo por su sentir, no por su pensar, por su sentir de que es un niño o de que es una niña. Vamos entonces a continuar con este interesante tema después de este pequeño corte. No se vaya. Sigue a Matilde Monasterio en todas sus redes. En Instagram la puedes encontrar como @MatildeMonasterio, Facebook @MatiMonasterio, YouTube Matilde Monasterio Online. Y descarga gratis este programa en Spreaker, iTunes, Spotify y todas las plataformas digitales de podcast. Continuamos escuchando este interesante tema. Bien, de esta manera entonces el niño se va dando cuenta, se va ubicando, ¿verdad?, en el ambiente
con su sexo, masculino o femenino. Imaginémonos ese niño de 3 años. Él necesita saber más y ve a otros niños que tienen, por ejemplo, su pene, o como le dicen mucha gente, su pipí, su órgano sexual masculino. Y entonces dice, bueno, yo tengo un pene, yo tengo un pipí, mi amiguito, mi primo, mi vecino, mi hermanito también lo tiene. Pues entonces yo sí soy niño, efectivamente, como me han dicho hasta ahorita. Las niñas no tienen pipí y ahí empieza entonces a haber una diferenciación al darse cuenta de que sus cuerpos son diferentes. La niña también se va a dar cuenta de que esto está así constituido, de que no tiene un pipí, pero tiene su vulva, tiene sus caracteres sexuales femeninos que lo hacen iguales a otras niñas. Había antes teorías de complejos de castración, en donde decían los psicoanalistas que había un complejo entre la mujer y el hombre porque ella creía que se le había caído o que estaba dotada en forma menor, pero esto no es así. En realidad, la niña que se da cuenta que es niña y que otras niñas están igual que ella, con esto es suficiente para sentirse bien y seguras de su identificación. También los niños se dan cuenta de cómo están formados sus cuerpos, papá y mamá. Por ejemplo, si se bañan juntos, la mamá desnuda en el baño va a estar bañando a su hijo y él se va a dar cuenta de cómo está mamá. Y si papá participa en dicho baño, pues también se va a dar cuenta de que el papá tiene sus formas, su pene, sus testículos, y de esta manera él o ella va conociendo a través de la visión, a través de la información educativa. Y algo muy importante, esta educación sexual le va a servir a la niña o al niño para equiparse ellos mismos, es decir, al servicio de él mismo. No va a ser como en el adolescente, que su sexo va a estar en relación con el sexo opuesto. Es decir, los niños no están pensando en las niñas como en el sexo del adolescente. Y viceversa, andan conociendo, andan explorando. Es común descubrir a un niño, a lo mejor desnudo, con una niña, a lo mejor desnuda o con sus ropas interiores al descubierto, su cuerpecito al descubierto, y que se pongan a jugar. Quiero hacer énfasis en la palabra jugar, porque estos juegos sexuales les sirven para conocer más, ¿sí?, a través de la experiencia y confirmar más los roles. A lo mejor él dice, vamos a jugar al papá y yo soy el papá que me voy a trabajar y regreso, y tú, que eres la mamá, pues te quedas en casa, vas a cocinar. Y bueno, yo recuerdo que antes las mujercitas agarraban un ladrillo y lo molían, o agarraban hojitas de la planta y jugaban a la comidita, cosa que ya en la actualidad ya no veo en los niños que jueguen a esto, pues tal vez porque ahora ya están más interesados en los juegos electrónicos, en el Facebook, etcétera, etcétera. Pero recordando aquellas épocas, estos juegos van identificando, así que cuando están frente a frente, se empiezan a tocar, se empiezan a acariciar, pero es, repito, como para informarse a sí mismo, a ver qué se siente, a ver qué se siente en su cuerpo y qué se siente en este experimento emocional, en esta nueva oportunidad. Pero fíjense ustedes algo muy importante. El adulto tiene su propio sexo, pero que ya ha sido contaminado por el medio ambiente. Para el adulto, el adolescente,
ya el sexo puede ser no tan puro como en el niño, blanco, en el niño es blanco, es inocente, es puro, no hay maldad, ¿sí? No hay erotismo, no hay nada de esas cosas feas que nos van diciendo. Pero cuando el niño va avanzando en su edad, entonces nosotros los adultos somos los que le decimos, déjate ahí, no te toques, esto es malo, te vas a enfermar, es un pecado, y ahí empezamos entonces a contaminarnos. ¿Verdad que está interesante el tema? Bueno, pues aún hay más después de este pequeño corte. Sigue al Dr. Barragán en todas sus redes. Recuerda que puedes descargar este programa completamente gratis desde iTunes, Spotify, Spreaker y todas las demás plataformas digitales. También puedes ver al Dr. Barragán en Al Aire todos los viernes a las 7 de la noche a través de su página oficial de Facebook, Psiquiatra Barragán. Ahora continuemos escuchando este interesante tema. Pues bien, continuando con el desarrollo sexual en el niño, hay que reconocer que ahora viene una etapa muy importante. Una etapa en que tendrá que resolverse la primera crisis de identificación sexual, a los 3, 4 años de edad. Le llamamos crisis porque es un momento en que el niño despierta más intensamente su sexualidad. Es algo que le interesa más que en años anteriores. Es crisis porque es algo que interrumpe la calma, por decirlo así, que venía teniendo para poder ver qué pasa en los roles de papá y de mamá o de las figuras sustitutas. A veces la mamá tiene que trabajar y la abuelita viene a ser la mamá sustituta. Igualmente, si el papá está muy lejano, pues entonces puede ser el tío o el abuelito quien va a prestar, ¿sí?, su personalidad, su sexualidad, para que el niño decida al salir de esta crisis si es niño o si es niña. Para hacerlo más claro, le vamos a indicar en qué consiste. Para el hombre, o sea, para el niño masculino, el papá, ¿sí?, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de caminar, va a ser un ejemplo que él querrá seguir. Pero resulta que hasta esta edad, mamá era la persona más importante. Era la que pues lo bañaba, le daba de comer, lo dormía y demás. Y él necesita, ¿sí?, separarse de mamá, necesita no ser parte de su forma de ser. Y de aquí que entonces se separa de mamá queriendo copiar los moldes de papá. Cuando mamá no se deja quitar, entre comillas, al hijo para que se lo lleve el papá psicológicamente, se puede apoderar de él y entonces el niño se empieza a identificar con la mamá. Fíjense qué terrible. El papá puede ser en un momento dado una persona odiosa, agresiva, a lo mejor es alcohólico, a lo mejor es una persona destructiva. Pues ¿quién va a querer ser como papá, verdad? Pero ahí está mamá, que es la buena, que es la que me da cariño, protección y seguridad. Y entonces, cuando termina este periodo, cuando esta crisis de identificación, entonces no se pudo definir como masculino y empezó a tener carga femenina. Pues es el mundo de protección y de seguridad que mamá le estaba dando y le seguirá dando, ¿verdad? La palabra identificación quiere decir tener características del otro, o sea, de otra persona, y hacerlas propias. Eso quiere decir identificación. Así que en la crisis de identificación,
las características de papá van a ser las que tome el niño y las características de mamá será las que tome la niña. Bueno, después de este periodo que ya terminamos la primera crisis, vendrá una segunda crisis en la adolescencia, en donde ahora sí, vienen las hormonas a funcionar, vienen los órganos a funcionar, la niña empieza a tener su menstruación, empieza a crecerle las mamas y esto le va a ayudar a asegurar su feminidad, va a empezar a tener deseos sexuales. El hombre al mismo tiempo tendrá su primera eyaculación, tal vez dormido o tal vez en algún roce que tenga de su cuerpecito y empezará a salir el vello púbico, el vello axilar, el bigote y bueno, pues entonces él tendrá otra oportunidad de reafirmar lo que se hizo en la infancia. Los niños que estaban con alguna desviación podrán corregirse, los que no tendrán la seguridad de continuar por el rol que así ha ido viviendo. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido y estamos todavía en deuda con ustedes porque este tema es muy importante y todavía hay preguntas que nos han hecho que no hemos contestado, pero le vamos a prometer que para la próxima, en este mismo programa de Al Aire con el Dr. Barragán, continuaremos con dicho tema. Muchas gracias, no deje de sintonizarnos y muchas gracias también a todos nuestros seguidores. Hasta la próxima, que sean muy felices. Por ahora, Al Aire con el Dr. Juan Barragán llegó a su fin. Pero recuerda que el próximo martes tenemos una cita a las 7:30 de la noche con otro interesante tema de nuestro anfitrión, el Dr. Juan Barragán. Hasta entonces.